El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. También debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido, de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misión, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Dimas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sean contigo, pueblo. Gracias a Dios Todopoderoso y a su infinita misericordia, que nos ha dado el privilegio de predicarte su palabra, a grande responsabilidad, pero al mismo tiempo grande recompensa para los que se arrepienten, claro, para los que se convierten de sus malos caminos a Dios, para que de esa forma, pues prácticamente se viva conforme la voluntad de Dios, esto es hablando en santidad, en justicia y en verdad, en frente de Dios y en frente de los hombres. Vamos a seguir hablando del temor, la falta de temor. Ayer estuvimos leyendo Corintios. Te voy a leer Corintios otra vez. En el libro primero de Corintios, en el capítulo 2, versículo 3. En el nombre del Señor Jesús. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. De ahí vamos a hablar, vamos a platicar de estas cosas para entenderlas. El plan no es simplemente venir y predicarte, estar hablándote por una hora o el tiempo que esté aquí, simplemente como bla, bla, bla. El propósito es que entiendas lo que el Señor está buscando de ti, para que de esa forma tomes cartas en el asunto, aprendas y busques vivir una vida en santidad en frente de Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Eso es lo que yo te recomiendo a ti que hagas, que busques, para que de esa forma realmente obtengas para lo cual el Señor te trajo a este mundo, el propósito, y puedas cumplirlo. Porque muchas veces se dice, Dios cumplirá el propósito en mí. Pero si no haces nada, ¿cómo lo va a cumplir? Si no te entregas a Dios, si no te rindes a su voluntad, si no renuncias a este mundo, a las riquezas, a las cosas, a las posesiones, a los deleites del mismo mundo, pues no se va a cumplir en ti, no porque Dios no tenga algo preparado, sino porque tú no quieres, porque te rehusas, estorbas al Espíritu Santo. Te leo de nuevo, estaba Pablo hablando. Fíjate, dice así que hermanos en el versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De esas cosas son las que vamos a estar hablando. Si tú te fijas primero, recuerda que estamos hablando de remover el tropiezo de la falta de temor. Y la falta de temor se muestra con las acciones. Por ejemplo, aquí miramos una de ellas. Pablo, la forma de conducirse de Pablo en aquellos días en frente de los corintios, él se condujo en debilidad y mucho temor y temblor. Así se condujo Pablo, esa era su forma de ser cuando él estaba enfrente de los corintios, cuando fue a visitarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de caminar enfrente de los hermanos con mucho temor y temblor? El asunto es fácil. Porque se sabe y se tiene conocimiento de que la palabra es la palabra del Señor y de que el pueblo, cada humano existente en esta tierra que está vivo ahorita, o los que ya pasaron, o los que vayan a venir, cada uno son almas por las cuales Dios, Jesús, el Rey de los cielos, vino para morir por cada uno de ellos. Entonces, se aprende, una de las cosas de que como ministro se tiene que aprender como servidor de los otros específicamente, es que estás cuidando gente que no te pertenece, que no pagaste tú el precio por sus vidas, gente por las cuales Jesús pagó el precio. Él y Él mismo vino a morir, a derramar su vida, derramar su sangre, para que nosotros pudiésemos tener vida. Ahora, la forma o la razón por la cual esta forma de vida o de conducirse con debilidad y mucho temor y temblor en frente de las personas es porque no vaya a hacer de tropiezo a alguien por los cuales el Señor Jesús murió por. Esta es una grande responsabilidad hoy en día, olvidada, porque hoy en día la mayoría de los hombres que buscan el pastorado, es más, muchos buscan títulos, ser pastores, en su mayoría eso buscan, otros buscan evangelistas, otros buscan ser profetas, otros buscan ser apóstoles, porque el simple hecho de tener más de una congregación o darles cobertura, eso ya los hace sentir como que realmente son importantes. Utilizando a Dios y la palabra de Dios para obtener sus propios deseos de grandeza, lo que hoy en día está muy escondido atrás de las visiones, no visiones así como visiones, sino de la visión que las iglesias mismas tienen, porque las iglesias hoy en día tienen visiones, y esas visiones son, la palabra visión pues la sacan de la Biblia y la pegan al Señor, entonces no, pues la visión es esta, pero realmente usan la palabra ambición como visión, como un escudo para de esa forma esconder la ambición personal o el deseo personal o los sueños o el propósito de Dios y todo este tipo de cosas es utilizado para realmente cumplir el deseo y la meta de cada hombre. Entonces, por esto hoy en día los hombres, los que predican el evangelio, no se conducen con mucho temor y temblor en frente de las personas a las cuales les preguntan, sino que al contrario, llegan como señores, ábranles paso, son como la última Coca-Cola en el desierto, llegan soberbios, altivos, llegan como que son algo, en lugar, y ahí se muestra otra vez, yo te digo, tus propias acciones, como te lo he dicho antes. Son tus acciones las que te delatan, son tus acciones las que te hacen pensar o creer que tú eres hijo de Dios. Y son las mismas las cuales te dejan saber que tú no lo eres cuando haces las acciones malas. O sea,
Hoy en día los hombres dicen que son hijos de Dios y que tienen sus títulos de apóstol y profeta y todo eso que se ponen, y solamente es para su propio bien. Hazte cuenta que hoy en día utilizan la palabra visión para cubrir la ambición. Utilizan la palabra apóstol no porque deseen realmente ser mensajeros de justicia y de verdad, sino porque apóstol hoy en día es simplemente una persona de más alto rango. Significa más respeto, más honra, más gloria. Apóstol es simplemente un mensajero que fue dado por Dios a los hombres para llevarles el mensaje de Dios, para que se arrepientan, se conviertan de sus malos caminos, para sacarlos de las garras del diablo y traerlos a Dios. Hoy en día los apóstoles modernos realmente pues no es esa exactamente la misión, porque se han ido tras sus propios sueños, sus propios anhelos, sus propios deseos, camuflajeados con la palabra, escondidos atrás de la palabra. La forma de Pablo de conducirse no era a través de la seducción, dice, porque ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hoy en día, ¿qué hay en la mayoría de predicadores, especialmente los llamados apóstoles? Hay mucha sabiduría humana, demasiada, y se dedican a prácticamente hablar lo que es la sabiduría humana, cuando realmente una sola palabra de la palabra de Dios puede cambiar la vida de un hombre. Como mensajeros de Dios se les ha olvidado apegarse a la palabra de Dios, y esa corrupción, esa levadura ha venido a pasar a las personas que los siguen, y están bien emocionados con los sueños, están bien emocionados con las visiones. Cuando estoy hablando de esto me refiero a la visión. Las iglesias hoy en día son iglesias de visiones. Tienen la visión de alcanzar el mundo para Cristo, de abrir congregaciones aquí y allá, pero ¿quién realmente tiene esa visión? En una ocasión yo te digo estas cosas por experiencia propia. El Señor me había dicho que iba a abrirme puertas, que iba a darme grandes micrófonos para predicar su palabra. Y en una ocasión, lo hizo, lo ha hecho, gracias a Dios. Ahora pues llegamos a diferentes naciones ya. Con todo eso, un día, cuando abrió una puerta, le dije, gracias. Gracias por abrir la puerta. Entonces, inmediatamente vino y me dijo, yo no abrí la puerta por ti, ni para ti. La razón por la que abrí la puerta es para yo predicar mi santa palabra. Es mío, no tuyo. Así bien seco. Bien seco. Y prácticamente yo lo entendí. Lo entendí porque realmente no es mi evangelio, no es mi mensaje. O sea, en la forma de que yo los hubiera creado. No es lo que yo quiero decirte. Y como yo te lo he predicado antes, lo entendí porque incluso lo que te estaba hablando ayer en el asunto de Gálatas 2:20, donde dice yo he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Entonces entendí prácticamente eso, de que todo lo que Él hace en su reino lo hace por sí mismo, lo hace por amor a sí mismo, por amor a la gente, pero nunca lo hace por el mensajero. ¿Sí? No está buscando engrandecer el mensajero, está buscando engrandecer su reino, y que los que escuchan la voz de Dios a través de un mensajero, ellos vengan a Dios. Entonces hoy en día, de allí, el Señor me enseñó
que yo no tengo nada que ver en ese asunto. Él es el Señor, Él es el que vive y reina, Él es su obra, Él abre puertas para extender su obra y yo soy de Él. Entonces, si Él me quiere usar a mí, gloria a Dios, pero yo nunca voy a obtener ningún tipo de gloria, ni tampoco voy a utilizar las visiones, ni nada de deseos personales de alcanzar el mundo para Cristo, porque yo no tengo velo en el entierro. Yo morí el día que me convertí a Él. Entonces, por causa de esa misma forma de que el hombre no ha creído que haya muerto y no se considera a sí mismo muerto, siempre está buscando grandezas. Tú lo miras ahora, la mayoría de los predicadores están buscando grandezas. Todos quieren ser conocidos, famosos, alcanzar el mundo para Cristo, andar de aquí para allá, de un lugar a otro. Y es entendible. Es entendible. Porque cuando no se está muerto la carne es uno de los primeros deseos. Cuando el Señor Jesús caminaba en la tierra, Él no estaba buscando ser conocido. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y Él hacía un milagro, Él le decía a la gente, shh, no digas nada, que no comentara a nadie. Y la persona se iba. Hoy en día, los predicadores hacen un milagro y se aseguran de grabarlo, de filmarlo, para ponerlo en las redes sociales o ponerlo en diferentes lados para que miren lo que ellos están haciendo. Lo lógico, dicen, lo que para el poder de Dios trabajando, pero no es Dios. Jesús decía, shh, no digas nada. Hoy en día se publica. ¿Por qué? Porque quieren ser conocidos. Y eso lleva a que no se conduzcan con temor y temblor. Estoy hablando de Pablo y hablándole a los líderes. Pablo sí se conducía con debilidad, mucho temor y mucho temblor. ¿Por qué? En otras palabras, Dios me libre de serle tropiezo a uno de sus pequeñitos. Con mucho temor y mucho temblor, porque luego se mira la iniquidad que estaba haciendo y no vaya a pasar lo que pasó con Moisés, que le estaban pidiendo que querían agua y lo llevaron al límite y fue y golpeó la roca en lugar de hablarle. Prácticamente la gente de aquellos días logró sacar de sus casillas al hombre más humilde. ¿Sí? Entonces, por eso el conducirse con temor y temblor en frente de Dios, porque las personas tienen que ser redargüidas, y llegas y miras la iniquidad que están caminando y les has hablado, les has enseñado, pero aún con todo y eso siguen caminando en iniquidad. Entonces ahí es donde te conduces con temor y temblor y mansedumbre, con mucho y en debilidad, para no quebrantar los mandamientos de Dios en frente de ellos, para no serles de tropiezo a ellos y para no pecar en ti mismo. Una forma de conducta totalmente diferente a la conducta de aquellos que dicen servir a Dios hoy en día. Hoy en día miras arrogancia, altivez de corazón, orgullo, soberbia. Miras todas esas cosas en el pueblo de Dios, cuando la palabra claramente enseña que se tiene que conducir con temor. Entonces todo aquel que se conduce en soberbia, lógico que no se está conduciendo en temor, en altivez, porque hoy en día te estoy diciendo la neta. ¿Por qué? Hoy en día los hombres buscan gloria. Específicamente los que ya están dentro de los ministerios, los que tienen el nombre de algún ministerio. Apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista. Buscan gloria, siempre buscando gloria, ser reconocidos. No, el mensaje, el llevar el mensaje no es lo importante, sino lo importante es que ellos sean reconocidos. Es lo que hoy en día está pasando. O sea, hazte cuenta que se convirtieron en artistas.
Y la gente quiere ver al artista, no quiere escuchar el mensaje del artista, sino que solamente quieren ver al artista. Y es lo que ha pasado hoy en día. Cuando las personas de renombre o los famosos, ya sean cantantes o predicadores, van a un lugar, la gente va porque quiere mirar a fulano de tal, pero no porque quiere escuchar el mensaje. Porque más esos ya hoy en día, desafortunadamente, muchos de ellos ya no atraen mensaje, ya nomás vienen a poner un show. Entonces no hay ese temor, el de conocerse, porque Pablo era conocido, pero no era conocido por palabras persuasivas, sino por el poder del Espíritu Santo que operaba en él. Hoy en día ese poder escasea. Escasea y escasea mucho. Una de las cosas que a mí me admira de Pablo es el temor que él tenía para no fallarle a Dios. La forma de conducirse, siempre cuidándose a sí mismo y cuidándose de sí mismo, de no fallarle al Señor. Pero la Biblia dice que Él es el primero de los pecadores. No está diciendo que Él es el más pecador que todos. En la forma de vida de que está viviendo siendo un pecador. Sino que Él está diciendo que Él es el primero porque Él perseguía a la iglesia. Y ese es un grande pecado. Si lo miras, o sea, no está diciendo que él vivía una vida pecaminosa. No, yo soy el primero porque mis pecados fueron muchos. Mi forma de vida, yo perseguí a la iglesia. O sea, por eso. Si nos miramos, o sea, ahora en día lo miran como que él es un pecador. O hay otra parte que Pablo dice, no es que ya sea perfecto. Cuando Pablo está diciendo eso, él no está diciendo eso porque no es perfecto, sino porque esas palabras proceden de la humildad que él tenía. Porque sabe que uno no puede dar testimonio de sí mismo. Pero luego más adelante dice, y ahora todos los que somos perfectos. Entonces él vivía una vida perfecta, pero también había aprendido a no gloriarse en sus propias palabras. Porque tenía temor en el corazón, temor de Dios, temor para no pecar en ninguna forma. Ese temor que hoy hace falta en la vida del pueblo de Dios, de estar constantemente bien sigiloso en todo lo que haces para asegurarte de que no falles en nada. Jesús lo dijo, sed vigilantes o vigilad, vivid una vida alerta. Entonces, estad alerta en todo tiempo. Está escrito, y hoy en día, por la misma falta del temor que existe en el corazón tuyo, no hay esa alerta. Hoy los cristianos nada más van caminando por caminar. O sea, vas caminando nada más por a ver cómo te sale, pueblo. Pero tienes que estar alerta en tu forma de vida. La forma de conducta y el temor en el cual Pablo se conducía son excelentes. La vida que él estaba viviendo era perfecta enfrente de Dios. No era cualquier vida. No iba a poder Pablo dar estos testimonios que está hablando si su vida no era así. Pablo era estricto. Te voy a decir algo. Era estricto siendo fariseo. ¿Y tú crees que viniendo a Cristo, si está siendo él fariseo, era estricto, irreprensible? O sea, no había nada que le pudieran reprochar en cuanto a la ley. Convirtiéndose a Cristo, ¿tú qué crees que iba a hacer? Pablo, a diferencia de Pedro, Pablo era una persona educada en la religión, tipo Moisés, en la religión judía, y estricto, irreprensible, y sobrepasaba aún a los otros. Entonces, cuando el Señor lo trajo, esa forma estricta, disciplinada de vida que él tenía, la trajo con él al evangelio para vivir una vida perfecta. A diferencia de Pedro, Pablo todavía corrigió a Pedro en el asunto cuando andaba judaizando, apartándose con los judíos cuando estaba entre los gentiles. O sea, la forma que él vivía en la tierra era buena, muy buena, santa. En su caminar
bien estricto, vigilando en todo tiempo de que no fuera a quebrantar nada, siempre consciente de sus pensamientos, siempre sabio con la intención de la cual las palabras salen de sus labios. Él fue el que dijo: sean tus palabras siempre palabras llenas de gracia para la sana edificación de los oyentes. Él fue el que dijo: vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Acaso no has tú leído en la Biblia que el que predica se enseña a sí mismo? Si él predicaba esas cosas, es porque las estaba viviendo. Porque no estaba hablando, como dice aquí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que él hablaba lo espiritual siempre. La forma de conducta de un hijo de Dios. Él fue el que le dijo a Timoteo que los obispos tienen que ser irreprensibles. Él fue el que le dijo que los diáconos tienen que ser irreprensibles. La forma de conducta, Pablo no puede decirle a otra persona: sé irreprensible, cuando su forma de conducta no es irreprensible. Si no entendemos, o sea, la vida que Pablo vivió en la tierra fue recta a los ojos de Dios. Pura, por así decirlo. Y de esa forma él se conducía en frente de los demás hermanos cuando llegaba, para no hacerle temor, no hacerle tropiezo a nadie. Se conducía con temor y temblor en frente de los demás. Él no llegaba como si fuera la última Coca-Cola. Llegó Pablo, vamos a tenerle carpetas rojas. Pablo no traía un montón de guaruras como hoy en día los predicadores los traen. No los traía. Si los hubiera traído, lo hubieran librado de los ladrones. Lo hubieran librado de los que lo apedreaban y que lo dejaron por muerto. O sea, cuando llegaron con los atenienses y levantaron a él y al que iba con él, a Silas, cuando estaba en la cárcel, ¿dónde estaban sus guaruras? Curiosamente, hoy en día los que dicen servir a Dios traen guaruras. Te voy a preguntar algo. Si realmente son siervos ungidos de Dios, ¿por qué traen guaruras? ¿No muestran con los guaruras o los guardaespaldas que no tienen fe de que Dios los va a guardar? ¿No muestran con sus guardaespaldas que aman más la vida que a Cristo? O sea, Jesús dijo bien claro: por sus frutos los conocerás. Pero hoy en día, tú cristiano, miras a esta gente con sus guaruras, con sus guardaespaldas, y no dices nada, ni entiendes lo que está pasando. Pero el fruto, el simple hecho de tener un guardaespaldas, hoy en día, incluso hoy en día los predicadores están predicando en el púlpito y a cada lado de uno se ponen un guarura, un guardaespaldas, para que nadie de la congregación vaya a venir a hacer, para que nadie de la congregación llegue a él en la forma de querer hacerle algún daño. Y si alguien se levanta y habla en las congregaciones, luego van y lo sacan. No pueden decir nada contrario a lo que están predicando, porque luego van y lo sacan. Muestran con sus frutos que no siguen a Dios. Nada más traen palabras persuasivas de vana sabiduría. Palabras persuasivas, ¿por qué? ¿Cuántos hoy en día son persuadidos a hacer lo que los predicadores te dicen? No porque tú de corazón quieras hacerlo, sino que te persuaden específicamente los que se encargan de estarte pidiendo dinero. Como aquí en la ciudad vienen personas a diferentes radios, e incluso en esta radio, a pedir dinero a las personas, y utilizan la lengua para persuadirte, para que de esa forma tú les des. Entonces tú te hacen sentir como que eres movido por el Espíritu Santo o tocado por el Espíritu Santo. Si un predicador te dice, te voy a decir algo normalmente que todo el tiempo dicen: déjate tocar por el Espíritu de Dios. Ese amigo no viene de Dios. Y el que te va a tocar tampoco es el Espíritu de Dios. Porque, una pregunta: si yo nací de Dios y el Espíritu de Dios vive en mí, y el Hijo y el Padre viven en mí, ¿cómo es
que me voy a dejar tocar? Como dice el güero, wait a minute. ¿Cómo Dios me va a tocar si Dios vive en mí? Lo que están hablando, déjate tocar, están hablando del espíritu de persuasión que estos traen. En pocas palabras están diciendo, haz caso a lo que te estamos diciendo y ve y dona. Luego lo que es peor, hablando de, ya que nos metimos a las donaciones, la Biblia está bien escrito que el que le debe, el que tiene deudas o el que consigue prestado, es esclavo del que le presta. Ahora, estos predicadores tuyos vienen y te dicen, hermano, traiga su tarjeta de crédito y haga su donación ahora. Cuando te piden la tarjeta de crédito, te están pidiendo que tú dones de algo que no tienes. Estos mismos, por su avaricia, te están haciendo a ti esclavo del acreedor, del que te presta dinero, de la tarjeta de crédito, simplemente para ellos obtener lo que están buscando. Yo te voy a dar un consejo. Si tú tienes para bendecir, bendice al que necesita, pero nunca consigas prestado para bendecir. O sea, ¿dónde está el chiste? Nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero estos predicadores tuyos están peores que los mendigos en las orillas de las calles. Porque aquellos solamente están con su letrero, pero estos están persuadiéndote a dar. Es la forma de conducta hoy en día en lugar de conducirse en temor y temblor. Como te dije hace un rato, si la obra es de Dios, como a mí me dijo, yo no la abrí para ti. La obra no es tuya. Entonces, yo no estoy preocupado cómo se va a pagar o de qué forma se va a pagar, porque la obra no es mía. ¿Sí? Si el dueño de la obra no paga, se acaba la obra. Yo no tengo nada que ver, yo no pierdo ni gano porque no es mía. ¿Sí? Pero hoy en día estos que dicen que están haciendo la obra de Dios, tienen que venir a pedirte dinero para que la obra de Dios crezca. Esa es una clara señal que la obra no es de Dios, porque bíblicamente nadie es soldado a sus propias expensas. En otras palabras, Dios tiene un montón de siervos que tienen que andar mendigando pan para que la obra de Dios se vaya adelante. Ya ni los satanistas hacen eso. ¿Has mirado tú alguna iglesia satánica ponerse una comercial de radio o una prédica de un maratónica o algo parecido que den donaciones a sus iglesias? ¿Los has mirado? En otras palabras, ya ni aquellos que son hijos del diablo abiertos tienen la necesidad que estos predicadores tuyos tienen. Te digo esto para que tú mires la falta de temor que existe en aquellos los cuales tú adoras, porque son adorados. He mirado gente defender a sus predicadores. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando Gedeón tumbó un becerro, un ídolo? Y el pueblo salió bien bravo con Gedeón y lo íbamos a linchar. Y el padre de Gedeón salió, hey, si es Dios que se defienda a sí mismo. Hoy en día muchos defienden a sus líderes. Los defienden. Y ellos, los defendidos, se sienten como la última Coca-Cola. Si son siervos de Dios, que Dios los defienda. No te es lícito pecar por defender a tu predicador. Y si tú escogiste ese predicador, has cambiado a Jesús por él, aunque digas que no. Porque la forma de conducta mucho habla. La forma de conducta de Pablo no es igual a la forma de conducta de ahora de los predicadores. Y que dice, no, pero Pablo era Pablo, hermano. No hay ninguna diferencia entre Pablo y un hombre hoy en día. ¿Sí? Ninguna. Todo lo que estaba dispuesto para Pablo está dispuesto para cada uno hoy. Pero hay una cosa nada más. Pablo crucificó su carne. Él fue el que dijo, ya no vivo yo,
porque yo he sido crucificado con Cristo. Y no eran simplemente palabras, eran hechos. ¿Sí? Entonces Pablo crucificó su carne y se negó a sí mismo, negó a sus propios deseos, negó todo. Negó su derecho de tener familia, tener una esposa, negó su derecho de tener cosas en la tierra y entregó todo por tal de seguir a aquel que le había dado misericordia. Específicamente las riquezas de la tierra, porque él dijo, he tenido todo, pero también he aprendido a no tener nada y en todo estoy contento. Hoy en día tus predicadores no tienen contentamiento. Dame, 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 dame y dame más. Y luego cuando acabes dame más. Y te dicen que están bendecidos porque tú les estás dando dinero. Ellos quieren que tú les des dinero, pero ellos quieren que Dios te dé dinero a ti. Curioso, ellos te dicen que Dios te va a bendecir a ti, pero te piden que tú los bendigas a ellos. ¿Por qué no deberían darte el ejemplo? Miren cómo Dios me bendice. Que Dios los bendiga directamente a ellos sin persuadir a nadie, para que te enseñen luego cómo tú eres cómo ser bendecido también tú directamente de Dios. Pero no, a ti te dicen que Dios te va a bendecir y tú dame el dinero que tú tienes, bendíceme. Curioso. Esas son las paganerías que hoy en día se viven, pero no las quieres ver. Está bien, es tu dinero y dáselos todos si quieres, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Pero en cuanto a justicia, no estás teniendo nada. Eso es para que sepas y para que mires el comportamiento de ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la demostración del Espíritu y de poder? Esas dos cositas. Pablo dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿A dónde está la demostración del Espíritu y de poder? La primera forma donde la manifestación del Espíritu tiene que manifestarse, porque inmediatamente luego se van a los milagros y prodigios. Y te voy a decir una cosa, vienen días cuando el Señor le va a dar esa habilidad a personas de hacer milagros y prodigios, perdón, con tal de que, si fuere posible, engañaran a los escogidos. ¿Sí? Vienen días así. Entonces, simplemente que te quede claro que la demostración primera del Espíritu y de poder es una de las cosas primeras que el Espíritu hace en un hombre, es hacerlo morir a sí mismo. La primera característica del Espíritu, tienen que estar muertos a sí mismo. Y como te dije antes, una de las manifestaciones más claras de que no están muertos a sí mismos es la mentada visión. La visión que en estos días tienen una iglesia con visión, la visión, los sueños, dream, sueña lo que quieres y será realidad. Todas son cosas de motivación terrenal, son cosas humanas. Los hombres hacen ese tipo de cosas, los que no siguen a Dios. Pero hoy en día muchos de los que siguen a Dios esconden su avaricia atrás de la palabra visión. Hermanos, queremos tener un templo bien grandote para que quepa mucha gente. Van a traer donaciones y ahí están con su obra, con sus recolectas de protemplo y quieren hacer un templo grandote. ¿Y a nombre de quién ponen ese protemplo? Si la organización no es una organización sin fines de lucro, termina quedando en las manos del predicador. ¿Sí? Pueden hacer el edificio y poner la iglesia en él y todo y hacer servicios ahí, pero a nombre de quién está. Entonces engañan a la gente con la visión. Esta es la visión, vamos a alcanzar el mundo, vamos a comprar una radio, vamos a hacer cosas así. Esta es la visión y traigan sus recolectas. Si Dios te da el llamado para una radio, la radio te va a ser dada. ¿Sí? Sin necesidad de recolectas. Pero Moisés recolectó. Sí. Pero ¿quién les dio a los israelitas antes, mucho antes de que siquiera hubiera una recolecta? ¿Y cuántas recolectas hizo Moisés? ¿Se la pasó pidiendo dinero todo el camino? ¿Se la pasó pidiendo dinero
a Josué todo el camino? ¿Siguieron pidiendo dinero? Fue una y una sola vez. Pero Dios les dio antes a los israelitas, despojando a los egipcios. Si no entendemos, pueblo, la forma de vida y la forma en la que se conducen tus líderes ahora es muy pobre. Y ni que se enojen con el mensajero, porque simplemente muestran a qué espíritu pertenecen. El que se enoja con su prójimo peca, y el que se enoja con su prójimo se hace homicida. Así que si tú eres hijo de Dios y te enojas contra mí, te haces homicida. Y Dios dijo, no matarás. Solamente te digo esto para evitarte un pecado. En cuanto a mí, aunque tú pienses lo que pienses, nada me llega. Y si me llega, es porque Dios quiere. Y si llega a mí, es porque yo salgo edificado. Todas las cosas siempre van para nuestro bien. Así que, pueblo, aprende, toma nota. Y esto no te estoy diciendo simplemente para los predicadores, porque eso también te toca a ti. Porque tú como pueblo, tu forma de conducta no ha sido temerosa enfrente de Dios. Y ni aún lo es. Porque te conduces enfrente de los que son cristianos y los que no son cristianos como si fueras cualquier tipo de pagano. Pecando y sin temor. Si alguien te hace mal, le haces mal. Tu forma de conducta no es con temor y debilidad y mucho temblor. O sea, tu forma de conducta no es vigilante, no ha sido vigilante. No es alerta de todo el tiempo estar poniendo atención a que realmente estés seguro de que lo que estás haciendo es correcto. O sea, uno de los mayores problemas en el cristianismo ahora es la forma pusilánime de caminar que el cristiano tiene. ¿Qué es una forma pusilánime de caminar? Es simplemente que va caminando, si me sale bien, gloria a Dios, y si no, pues ay hermano, pues soy débil. Y ya. No, pues la carne es débil, hermano. Y buscan todas excusas, o sea, no se va buscando vivir una vida recta donde prácticamente la hagas. Y Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar? Que tú vas a buscar hacer lo bueno. Que tú vas siempre alerta, preparado para hacer todo lo bueno, en todo tiempo, en todas las obras, todos los días. En otras palabras, tú haces que lo bueno sea un hecho. Para esto te dio este cuerpecito. Dios te dio este cuerpo para que ames incondicionalmente como Él amó. Dios te dio este cuerpo para que seas amable. Dios te dio este cuerpo para que hables la verdad. Dios te dio este cuerpo para que trabajes, para que tengas con qué bendecir al que tiene necesidad. Dios te dio este cuerpo para que el reino de Dios sea glorificado en este cuerpo. ¿Sí? Dios no te dio este cuerpo para hacerle mal a tu prójimo. Dios no te dio la lengua para hablar mentiras y que salgan espadas y veneno de serpientes de tus labios. Dios no te dio tu corazón para que esté lleno de rencor, de avaricia, de idolatría, de toda cosa mala. Dios no te lo dio para eso. Dios te lo dio para Él. Esta es una casa que Él edificó para Él y que tú tienes que asegurarte que sea Él quien habite en ella. Porque si tú metes a otros espíritus, es como tu casa. ¿Has leído en la Biblia que cuando te llegan a visitar no les digas bienvenidos? Otras personas que traen cosas raras. Espiritualmente hablando, si la mentira viene a tocar a tu puerta, no le digas bienvenido, pásale. Si un espíritu de avaricia viene a tocar tu puerta, no le digas bienvenido, pásale. Así como en tu casa física cierras la puerta, en el corazón también la puedes cerrar. También en el corazón eliges qué metes allí y qué no metes. También en tu mente eliges qué metes y qué no metes. Dios te dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de amor y de dominio propio, esto significa que tú piensas lo que tú quieres pensar. Que tú hablas lo que tú quieres hablar.
que tú metes a tu corazón lo que tú quieres meter y que tú haces lo que tú quieres hacer, que tú pones los ojos donde tú quieres que veas, que tú escuchas lo que tú quieres escuchar. Dios te dio a ti el espíritu de dominio propio para que tú elijas hacer lo recto. Dios no te dio el espíritu de dominio propio. No, pues ya lo tengo, hermano. ¿O sí? Sí, ya lo tengo. Oh, ok. ¿Y para qué lo quieres? Pues nada más, ya lo tengo. Te lo dio para que gobiernes. Una vez escuché a un predicador famoso que dijo, ni yo puedo controlar mi mente. O sea, yo me quedo, ¿cómo es posible que un predicador no pueda controlar su mente de la forma de las cosas que piensa? Hablando de esto, me estoy metiendo en un lugar donde realmente la gente no sabe cómo controlar su mente, ¿verdad? Bueno, igual de ahí sale la siguiente serie para predicarte. Pero todo es controlable y todo está sujeto a nosotros. Dios lo sujetó todo a nosotros. Para eso nos dio este espíritu, de su Santo Espíritu, para que ninguno de nosotros sea gobernado por las cosas de este mundo. Porque si tú eres gobernado por alguna de las cosas de este mundo, realmente eres esclavo por la misma. Nosotros fuimos puestos para ser señores de justicia, de santidad, enseñoreados, sí, donde la iniquidad no tiene ningún poder sobre nosotros, donde la iniquidad no es aceptada, donde se conduce uno en temor y temblor en frente de Dios. Temor y temblor es siempre aborreciendo lo malo, pero por causa de que lo aborrezco, me conduzco temblando, no de miedo, sino asegurándome de que las cosas sean hechas reales, sean hechas verdaderas y sean bien hechas. Hoy en día los cristianos, a ver si me sale, hacen las cosas a ver si les sale bien. ¿Por qué no vas a comer a ver si puedes comer? Pero para comer bien que agarras la tortilla o lo que sea que comas y te lo llevas a la boca. Pero las cosas de Dios siempre es intentando. Pueblo, ahí tú puedes seguir leyendo la forma de conducta de los hijos de Dios. Puedes compararla con los de ahora. Puedes compararla contigo mismo. Y si no das la talla, arrepiéntete y conviértete. Y si das la talla, gloria a Dios, santifícate más. La paz y la gracia del Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.